Bienvenidos a Notas Científicas y No Tanto, un programa de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, Chipia, donde la ciencia se encuentra con lo cotidiano. Estamos nuevamente, este es nuestro segundo episodio, con Constanza Bello, asesora del área de evaluación de riesgos de Chipia, en este episodio que esta vez conversaremos sobre riesgos alimentarios y peligros en los alimentos. Les contaremos qué significa que un alimento sea riesgoso, cuáles son los principales tipos de peligros y por qué no basta con saber que existen, sino que es clave evaluar cuán probable es que nos afecten y de qué forma. Entonces vamos a partir por lo básico. Hola Tomás, felices de estar acá. Hola Constanza, ¿cómo estás? Bien. Partamos entonces por lo básico. ¿Qué se entiende, Constanza, por riesgo y por peligro alimentario? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A tu modo de ver. Sí, bueno, hay gente que se lo pregunta porque nosotros al menos desde la agencia siempre hacemos la distinción qué es un riesgo y qué es un peligro. Y porque es importante de hablar estos términos, sobre todo bajo la inocuidad alimentaria, ¿cierto? La inocuidad alimentaria, partamos definiendo inocuidad alimentaria primero, que es que los alimentos no nos provoquen ninguna enfermedad. Y es una de las principales misiones que tiene la Chipia, ¿cierto? Partamos definiendo riesgo y peligro. Los peligros pueden ser peligros microbiológicos y peligros químicos que están asociados a los alimentos. Pueden ser parte de contaminantes, por ejemplo, si te hablo de peligros microbiológicos, bacterias, salmonela, las típicas que conocemos, Campylobacter, Escherichia coli, ya son como las más populares. Peligros químicos pueden ser compuestos que nosotros agregamos a los alimentos para su producción, que potencialmente pueden ser un riesgo. Y también existen aquellos elementos que están naturalmente en el ambiente y pueden ser absorbidos, por ejemplo, por las plantas. Ahora, en términos de riesgo, cuando nosotros hablamos de riesgo, tenemos que considerar que no solo la presencia de estos peligros en los alimentos va a provocarnos un efecto en la salud. Entonces, el riesgo, en el fondo, es la estimación donde consideramos diversos factores como la severidad que podría tener en la salud, pero también el nivel de exposición de las personas. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria es más que nada exposición a través de la dieta, ¿cierto? Porque hay otro tipo de exposiciones, ¿cierto? Hay cosas que uno puede inhalar ya o a través de la piel, pero en inocuidad alimentaria obviamente evaluamos la dieta. Entonces, peligro son las bacterias, son los elementos químicos. Riesgo es cuando ya hay una exposición y cuando evaluamos qué tan severo puede ser el riesgo para la población. Eso es. Perfecto. No sé por qué se me viene a la cabeza la canción Huele a peligro de Miriam Hernández, que tanto la utilizó Claudio, un antiguo compañero y colaborador de Chipia. Es muy importante todo el tema del riesgo y el peligro, porque generalmente la gente los confunde, piensan que es lo mismo. Hay que diferenciarlos bien. En términos prácticos, ¿qué podría pasar si nosotros ingerimos alimentos relacionados con alguno de estos peligros? Sí, bueno, a propósito de lo de huele a peligro, es chistoso que lo menciones porque aprovechando ahí de sacar algún mito, ¿cierto? Que la comida que huele mal está mala y la comida que huele bien está bien. En el fondo, para que aprovechemos de desmitificar, porque hay bacterias que pueden estar presentes en los alimentos y no necesariamente van a provocar que el alimento tome un mal olor o un cambio de color. Así que eso igual es bueno mencionarlo. Respecto a qué nos pueden causar estos peligros, si hubiera un riesgo, ¿cierto? Que va a depender, como te dije, el nivel de exposición, cuánto estemos comiendo de ese alimento y por cuánto tiempo estemos comiendo ese alimento. Entonces, los efectos de la salud van a depender, pueden ser crónicos o agudos, ¿ya? Entonces, puede ir desde un vómito o un cuadro, digamos, de indigestión, que puede ser provocado
en un tiempo corto, por ejemplo, almorcé algo y después de un par de horas me dio una indigestión. Pueden haber microorganismos que te provocan esto, pero después de un par de días, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, diarreas que pueden ir acompañadas o no con pérdida de sangre. O Entonces, sea, puede ser grave. puede ser súper grave. ¿Y qué pasa con la gente inmunodeprimida, las Mucho embarazadas, más los grave, niños? claro, mucho más grave. Y eso es como por parte de los peligros microbiológicos en general. Cuando hablamos de peligros químicos, es súper importante evaluar lo crónico, ¿cierto? Y ahí es como lo que es comúnmente conocido por la población, que hay algunos elementos químicos con efectos carcinogénicos, ¿cierto? Que quizás provoquen la aparición de tumores o enfermedades tipo cáncer, pero eso va a depender mucho de cuánto esté consumiendo ese alimento. Por ejemplo, el típico que hablamos de hortalizas con, ejemplo, presencia de residuos de pesticidas. Nosotros hicimos una evaluación de riesgo. Ah, eso, cuéntanos Sí, más, cuéntanos. igual sería entretenido hacer otro episodio, hablar específicamente de eso, pero en el fondo habría que consumir una cantidad de hortalizas que nadie consume hoy en día para tener recién algún efecto crónico. Entonces, Claro, y la cantidad, ¿cuánto más o menos puedes decir que tiene no que ser? Tiene que ser una cantidad comerte como 10 grande, lechugas. que es algo que la gente no que lo es hace algo que generalmente comúnmente. no se hace, claro. Claro. Entonces, por eso es importante y al menos desde Achipia siempre nos preocupamos de que la población entienda eso, ¿cierto? Que no es solo que encontramos X cosas en el alimento, sino que tenemos que evaluar todo el resto de factores que van a influenciar algún potencial efecto en la salud. Perfecto. ¿Y qué podrían hacer los consumidores para reducir estos riesgos en la casa? En la casa yo, por ejemplo, en mi casa con lechugas, con distintos tipos de frutas o verduras, ¿qué puedo hacer yo para que Claro. no me pase esto de los peligros? Sí. Bueno, ahí nosotros, yo te diría que como país culturalmente somos súper... nos exponemos, compramos un alimento en un carrito, ¿cierto?, de la esquina, somos secos para el sushi, que en el fondo es carne de pescado que no ha sido cocinada. Entonces hay diferentes riesgos asociados a estos tipos de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Va a depender del tipo de alimento, ¿ya? Pero, por ejemplo, las carnes se consumen cocidas. ¿Por qué se consumen cocidas o de dónde vienen las bacterias? Te preguntarás tú. En los procesos del procesamiento de la carne, ¿cierto? Llega el animal, se sacrifica, pasa por una cadena donde nos llega un filete. Hay bacterias que están en el sistema digestivo del animal y cuando hay puede ir como paso cruzado hacia la carne. Entonces, las carnes rojas, por ejemplo, las de pollo, se consumen cocidas. ¿Ya? Las carnes de pescado también se consumen cocidas, pero resulta que también nos enfrentamos a otro tipo de alimentos, por ejemplo, bivalvos, ¿cierto? Sí. Muy comunes de consumir en Semana Santa. Existen toxinas en esos bivalvos que sea cualquiera la temperatura que apliquemos, la toxina va a quedar igual ahí. ¿Ya? Y eso también es un mensaje que el riesgo cero no existe. O sea, ojalá nosotros pudiéramos evitar todo, pero el riesgo cero no existe. Los alimentos procesados también pasan por una serie de procesamientos, valga la redundancia, ¿cierto? De temperatura, de la utilización de aditivos, por ejemplo, para mantener la vida útil del alimento en sí, pero el riesgo cero no existe. O sea, lo que podemos hacer como consumidores es elegir bien dónde compramos y aplicar estas medidas en casa, como es cocinar nuestros alimentos. O sea, tú dirías que hay que comprar en establecimiento... Comercio establecido. Comercio claro. establecido, tratar un poco de no estar, ¿cómo se llama? Tratando de, mira, me dieron este dato que venden en la calle. Claro, tratar claro. de ver eso de algo más serio, Sí. que tenga resolución sanitaria, etcétera, que se sepa de dónde viene, que tenga una procedencia. Sí, ¿no? Y hay
Hoy en día hay un tema súper importante que es la resistencia a los antimicrobianos. Nosotros vamos a tener una semana y una celebración de concientización, ¿cierto?, para la resistencia antimicrobiana, que no nos toque la mala suerte de enfermarnos con una bacteria que es resistente al antimicrobiano, y son enfermedades que se complican, que pueden llevar a hospitalización, entonces no es algo que hay que tomar con tanta ligereza. Claro, tú hablas del riesgo cero, pero si uno se preocupa, el riesgo puede llegar a algo cercano a cero también. Claro. O sea, si tú te preocupas, tratas de comprar, como dijimos antes, en los comercios establecidos, Sí. Lavas bien las frutas, las verduras, Claro, cocina cocinas los bien la alimentos. carne, el riesgo puede llegar a cero o Es ser... la idea, sí. Claro, la aunque idea, no sea ser cercano, por lo menos. Es la idea de todo, bueno, lo que apoyamos y trabajamos con dentro del Ministerio de Agricultura, ¿cierto? La idea es que un alimento lo más inocuo posible cuando lo vayamos a consumir. Y eso es lo otro. La inocuidad también tiene que ver con consumir el alimento como se me indica que se consume. O sea, el pollo, Claro. por ejemplo, yo no te puedo hablar de inocuidad en un pollo que está crudo. La inocuidad es cómo se consume, que es cocido. Y entonces hay temperaturas, ¿cierto? Los más puristas, de hecho, a veces ocupan termómetros cuando cocinan para asegurarse que, bueno, la carne quede también cocida, pero que mantenga propiedades, ¿cierto? Organolépticas adecuadas. Toda una ciencia. Claro. Oye, y para que la gente conozca un poco más de Achipia y de lo que hace Achipia, sobre todo el área de evaluación de riesgo, ¿tú puedes contarnos un poco más qué es lo que hace el equipo de evaluación de riesgo en relación a estos temas o cómo lo está enfrentando? Sí, bueno, nosotros hacemos los estudios. Generalmente estos estudios son solicitados por, puede ser el Servicio Agrícola y Ganadero, por ejemplo, que nos piden ayuda para cierto peligro asociado a cierto alimento. Trabajamos con partners internacionales también que apoyan nuestros estudios, y en el fondo ellos también van validando que la metodología que estemos utilizando sea la correcta. Y aparte de generar estos estudios, que en el fondo son para los tomadores de decisiones, realizamos divulgación científica, tenemos boletines, ¿cierto?, informativos científicos que publicamos en nuestras redes, y ahí el llamado es obviamente a la población que se informe con nosotros y que elija bien las fuentes de donde toma la información, ¿cierto? Hoy en día hay hay demasiadas fuentes. Muchas fuentes en las redes sociales. Sale algún influencer a decir X cosa de un alimento sin mucha base científica, y lamentablemente la población es algo rápido, le cree, claro. Y bueno, no nos podemos, ojalá uno pudiera estar haciéndose cargo de cada una de estas aseveraciones que a veces salen, pero no existe el recurso para hacerlo. ¿Y cuál es el llamado que tú le podrías hacer a la gente que está en la casa y que no sabe? A ver, le hago caso al tipo de TikTok, al de LinkedIn, al de YouTube, al de X. ¿Qué hago? O veo los registros de MinSal, de Achipia. Sí, o sea, es eso, que se informen con nosotros. En nuestras redes sociales somos bien activos, publicando sobre todo cuando hay noticias, sale alguna una urgencia o... Sí, habla de Infobic. Claro. Bueno, los Infobic son, nosotros tenemos en la agencia, en el área de evaluación de riesgo, un observatorio. Entonces, básicamente, estamos pendientes de todas las noticias a nivel internacional y nacional en cuanto a inocuidad alimentaria. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un brote de salmonela asociado al consumo de pepino. Entonces, ese es parte del observatorio, ¿cierto? Nos fijamos que hay un brote, vemos si de alguna manera, imagínate, llegaron esos pepinos a Chile, ya nos fijamos en eso, pero lo publicamos en nuestras redes sociales como un boletín, pero también como un post, para que la gente también asocie peligros que comúnmente no sabía que estaban asociados a ciertos alimentos. Ya, por ejemplo, el tema de salmonela en tomate. Entonces, a veces uno le dice salmonela es el pollo,
pero puede ser también que llegue a hortaliza, sobre todo por el agua que está contaminada, el agua que se ocupa para la producción de estos alimentos. Así que así se elaboran los boletines de base científica, revisamos la evidencia disponible de manera bien sistematizada, reduciendo los sesgos, ¿cierto? Porque es muy fácil agarrar un estudio y publicarlo, sino que hay una comparativa de algunos de estos estudios. Claro. Y bueno, como conoces tú, somos un área de profesionales, médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, bioquímicos, químicos, muy estudiosos. Todos vinculados a la ciencia. Sí, todos muy metidos en el tema de los papers también. Claro. De la información científica. Claro, porque la idea comprobada. es que esos papers que se publican no solo queden ahí publicados, sino que agarrarlos y de alguna manera realizar una socialización de esos estudios. Los infoics, ojalá que los vean, la gente se meta a la página de Achipia, son diagramados súper lindos, ya, o sea, con imágenes, en un lenguaje, creemos nosotros, bastante comprensible, y si no se comprende, bueno, nos escriben y estamos siempre pendientes de tener esa comunicación. Perfecto. Muy bien. Bueno, Constanza, ya estamos llegando como a la parte final del programa. Yo te quería agradecer por toda esta información que tú manejas y que nos cuentas, y que yo sé que es bastante importante para la gente, porque todos dicen, todo el mundo sabe, claro. Yo lo sé, qué sé yo, pero realmente uno no lo sabe hasta que de repente le pasa o tiene un problema grave de salud por el tema de una ETA, qué sé yo, por un peligro. Claro. Entonces, es muy importante que el público se apodere de esta información, la utilice, la maneje, así que... Sí, ese yo creo que toma es cuestionarse siempre lo que sale de fuentes que quizás no son las más adecuadas. Siempre cuestionarse, ¿cómo será verdad lo que está diciendo esta persona? Ok, déjame revisarlo acá. Déjame ir a la página de Achipia, déjame ir a la página de X institución, ¿cierto?, internacional o nacional, que sé que tiene un mejor conocimiento de este tema que esta persona que me está diciendo que no va a comer más X alimento porque tiene X compuesto. Entonces, ese yo creo que podría ser un buen mensaje para finalizar el episodio de hoy. Y que sigamos consumiendo alimentos de manera equilibrada. La dosis hace el veneno. Eso es un dicho... La dosis es el veneno, buen dicho, muy sabio. Obviamente, si consumo siempre un mismo alimento en altas cantidades y sé que ese alimento quizás tiene cierto peligro presente, obviamente voy a estar más expuesta. Entonces, la idea es comer de todo, ¿cierto? Y es lo que es que nutricionalmente también es lo adecuado. Exacto, comer de todo de manera equilibrada y siempre pensando en obtener los alimentos de comercio establecido, no de cualquier parte, sino que pensando en algo que va a ser bueno para nuestra salud. Bueno, estamos acá ya finalizando el programa. Les recordamos que Nota Científica y No Tanto es un programa de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, Achipia, donde la ciencia se encuentra con lo cotidiano. Este programa se transmite por radiominagri.cl y en los perfiles de Radio Minagri, obviamente por Spotify y Apple Podcasts. Así que un agrado que estés nuevamente en el programa, Constanza. Así que nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Y muchas gracias a Foucault también. Muchas gracias a Foucault por recibirnos en su estudio. Y acuérdense de siempre comer de manera equilibrada y de preocuparse de consumir los alimentos de comercio establecido, de lavar bien los alimentos, de cocer bien las carnes. Y se pueden informar de todo esto en achipia.gov.cl, achipia.gov.cl, nuestra página web. Eso.
Ok, bueno, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos. Chao.